Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar con la unidad de integrales. Es un vídeo dirigido a estudiantes de primero de bachillerato y vamos a centrarnos en la integral definida. En el vídeo anterior vimos la integral indefinida y ahora vamos a ver la integral definida. Bien, en la integral definida algo que se estudia es la regla de Barrow y es un método que se utiliza para calcular la integral definida. Una integral definida de una función entre los puntos a y b se representa de esta manera, ¿vale? Y es un número cuando la función es continua en el intervalo a-b, que se puede calcular de la siguiente manera. O sea, esto va a dar, normalmente cuando nosotros calculábamos la integral de f en x sin tener ¿no? valores aquí arriba y abajo, pues esto nos daba un conjunto de funciones donde todas ellas se diferenciaban una de las otras por una constante k. Ahora lo que pasa es que al establecer unos límites de integración, pues lo que vamos a obtener es un valor numérico. Entonces, para calcularlo, lo primero que se hace es calcular la primitiva, esto que hemos hecho acá, de la función que estamos viendo. Después se hallan los valores de esa función para a y para b, ¿vale? Se calcula f en a y f en b. Y por último, pues se calcula la diferencia entre esos dos valores, ¿vale? Se calcula f en b menos f en a. Siempre se pone primero el que está arriba, f en b, menos el que está abajo, f en a. Vamos a ver un ejemplo de cómo se haría. Después veremos la interpretación que tiene esto. Aquí estamos tomando la integral de seno de x por coseno de x de 0 a pi sobre 6. Para calcularlo vamos a hacer un cambio de variable. Lo que vamos a hacer es tomar y igual a seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno de x, el di, va a ser el coseno de x de x. Entonces esta va a ser nuestra... Ahora esta integral, no esta específicamente, sino la integral indefinida, o sea, la integral que es de seno de x, coseno de x, de x, esto se va a convertir en la integral de i, ¿vale? Esta integral, que es igual a i cuadrado sobre 2 más k. Entonces ahora, si sustituimos y volvemos a la función original, pues lo que vamos a obtener es seno cuadrado de x sobre 2, que es lo que obtiene aquí el libro, ¿vale? Esta va a ser la primitiva, esta va a ser nuestra f grande de x. Aquí no hace falta poner el k, porque ahora vamos a obtener, al nosotros fijar estos valores, pues ya al que va a quedar un número, el k va a desaparecer. Pero bueno, podemos poner aquí más k si deseamos. Más k. Aquí. Entonces la función es seno cuadrado de x sobre 2 y ahora lo que hay que hacer es la parte 2 y 3 del procedimiento que ellos dan, que es ver cuánto es que vale f en 0 y ver cuánto es que vale f en pi sobre 6. Recordemos que el seno de 0 es 0, con lo cual f en 0 lo que queda es 0 sobre 2, que vale 0. Y el seno de pi sobre 6 al cuadrado, es el seno al cuadrado, es el seno de pi sobre 6 es un medio, nos queda un medio al cuadrado sobre 2 y eso va a ser igual a 1 sobre 8. Entonces, la integral definida que va desde 0 hasta pi sobre 6 va a ser f en pi sobre 6 menos f en 0. Esto va a ser 1 sobre 8 menos 0, que va a valer al final 1 sobre 8. Y entonces va a ser el valor de esta integral entre 0 y pi sobre 6. Ya después veremos que esto va a coincidir con el área que hay debajo de la curva en este intervalo que estamos usando, ¿vale? Si nosotros tenemos la función seno por coseno, se va a tener una determinada expresión, ella no se va a anular, va a ser totalmente positiva en este intervalo de 0 a pi sobre 6 y el área que ella describa, la función creo que porque en 0 vale 0 el seno, o sea que va a salir de aquí, va a crecer y se va a quedar por acá en algún lugar. Y esta área, si aquí estuviese el pi sobre 6, esta área que va a formar esa función, pues va a coincidir con el valor
1 sobre 8, que es la integral definida de 0 a pi sobre 6. Pero bueno, ya esto lo veremos ahora, que la integral nos va a servir para calcular el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X. ¿En qué intervalo? En el intervalo AB. Claro, la integral definida de A a B, o sea, esta integral. La integral desde A a B, desde f en X, pues va a coincidir con el área que queda debajo de la curva, debajo de la gráfica de la función, desde donde ella está hasta el eje X. Algo importante es que la integral va a tener un signo. Si la curva está por debajo del eje de las X, esa integral va a ser positiva. Si está por debajo del eje de las X, esa integral va a ser negativa. Y otra propiedad importante también es que si nosotros tenemos un valor que está entre A y B, nosotros podemos dividir la integral en dos integrales. Y podemos tener la integral desde A hasta C de f en X y la integral desde C hasta B de f en X. Esto, bueno, tiene sus ventajas en algunos, sobre todo para calcular integrales de funciones que no sean continuas, esto es necesario, o para calcular, vamos a ver también que lo vamos a necesitar cuando las funciones corten el eje de las X, entonces pasen de positiva a negativa, vamos a tener que picar nuestra integral original en diversas, bueno, no obligatoriamente, pero bueno, una forma de hacerlo es dividiendo la integral en tramos, calculando un tramo y después calculando otro y sumándolo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, nos piden calcular el área de esta zona sombreada. Esta es una función que es x a la 3 más 2. Entonces, el área de esta zona que está sombreada aquí, desde donde ella está hasta el eje X, desde 2 hasta 4, va a coincidir con la integral. La integral desde 2 hasta 4. De 2 a 4 de nuestra función. ¿Cuál es la función? Pues esta, x sobre 2 más 3 de x. Vale, esta integral pues va a coincidir con esta área que tenemos aquí. Esto es fácil de integrar, fíjense que podemos, como es un polinomio, se integra de manera lineal, aquí quedaría x cuadrado sobre 4 más 3x, y eso lo tenemos que evaluar desde 2 hasta 4. Esta es otra forma de escribir los valores. No es necesario, una vez que uno tiene la primitiva, no es necesario escribir f en 4 menos f en 2. Esto de acá se puede hacer utilizando esta nomenclatura. Esto lo que significa es eso, que la función x al cuadrado sobre 4 más 3x yo la voy a evaluar desde 4 hasta 2, o sea que voy a evaluar en 4 y a eso le voy a restar el valor en 2. Y esto pues va a ser igual a lo que aparece aquí, o sea, va a ser 4 elevado a la 4 sobre 4 menos 3 por 4, y ahora esto menos, abrimos paréntesis y lo mismo con 2. 2 a la 4 entre 4 menos 2 por 3. Y al final esto va a ser 16 menos 7, que es igual a 9. Entonces esta área de aquí va a valer 9. Si lo hiciésemos, fíjense que esto al final va a ser como es un trapecio, ¿no? No es un área difícil de calcular. Es este valor de aquí más este valor de aquí por la altura partido por 2. Si lo vimos así de lado, si lo volteamos, es un trapecio rectangular. Entonces es la suma de las bases, que sería el segmento AB y el segmento BC, por la altura, o sea, el segmento AD y el segmento BC son las bases, la suma de sus valores, que es lo que vale la función en estos dos puntos extremales, por la altura partido por 2. Esta tampoco es un área que sea muy complicada, como para que necesitemos integrales para resolverla, pero aquí lo hacen utilizando, fíjense, el método de... O sea, lo que toman es la base mayor es f en 4, que va a valer 5. La base menor es f en 2, que va a valer 4. Y lo que hacen es calcular la diferencia de estos dos valores. O sea, la altura es 2. Entonces sería la base mayor por la base menor es 4 más 5, que es 9 por 2 entre 2. Y al final queda 9, que es lo mismo que queda con la integral. Pero digo, este ejemplo no es el más
indicado para calcular el área debajo, porque lo que tienes es el área debajo de una recta y lo que queda es una figura geométrica que es fácil de obtener. El problema es cuando tenemos funciones que son complicadas para calcular el área que ocupa, que está por debajo de esa función. Y eso realmente tiene una aplicación práctica bastante importante. Por ejemplo, en teoría de probabilidades, las probabilidades se definen a partir de integrales de las funciones de las densidades, que es un tipo de función en particular. O en física también la integral tiene bastante utilidad porque se utilizan para diferentes aplicaciones que serían la inversa de las derivadas y demás. Entonces, en ingeniería la van a usar también porque nos permiten calcular los puntos de masa de un determinado objeto o el punto de equilibrio de determinadas superficies. O sea, las integrales tienen muchísima utilidad, son complejas, pero son interesantes. Las integrales definidas se pueden calcular de manera... Normalmente por ordenadores, los ordenadores son capaces de calcularla a través de aproximaciones numéricas. Ya en el caso de obtener las primitivas de las funciones, a menos que sean funciones muy fáciles como las polinómicas o que tengan reglas de integración muy fáciles, pues los ordenadores son capaces de calcularla, pero integrales complicadas la mayoría de las veces no. De hecho, terminan haciéndose de manera numérica y no de manera teórica en la mayoría de los casos. Este es otro ejemplo, aquí tenemos, en este caso es un triángulo, nos piden el área del triángulo que está debajo por debajo del eje de las X, ¿vale? La integral, fíjense que en este caso va a ser negativa, con lo cual si queremos hallar el área, pues tendríamos que multiplicarla por menos 1. ¿Por qué negativa? Porque el área en la que estamos interesados está por debajo. Entonces, en este caso, pues tendríamos que, si uno quisiera hacer el área de manera geométrica, es... lo que mide esto, que sería BC, ¿vale? Esto de aquí, que es 4 menos 6, que es 2, por BA, que es evaluar en la función cuánto es que vale en el punto, o sea, para x igual a 6, cuánto es que vale la función, vale 2, negativo, entonces lo ponemos como positivo. Entonces el área va a ser esto por esto sobre 2, 2 por 2 sobre 2 queda 2. Si nosotros calculamos la integral de esta expresión, que es 4 menos x, lo que tendríamos es 4x menos x cuadrado sobre 2. Y eso lo evaluamos en 6 y lo evaluamos en 4. Entonces, cuando lo evaluamos en 6, nos quedaría 6 por 4, 24, menos 6 al cuadrado sobre 2, y al final esto da 6. Y si lo evaluamos en 4, nos queda 4 por 4, que son 16, y aquí tendríamos 4 al cuadrado sobre 2 y al final esto va a dar menos 8. Y esta diferencia va a ser negativa, va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque está debajo de la curva. Entonces el área de esta figura pues va a ser el valor absoluto de esto que nos da. O sea, va a ser 2 que coincide con el área que obtenemos aquí desde el punto de vista geométrico. Vale, es importante el hecho de recordar que la integral tiene un signo en dependencia de si está por debajo o por encima de la curva. Si uno quisiese hallar, por ejemplo, el área desde 0, lo que va a suceder es que la integral, esta parte nos va a dar positiva, ¿vale? Esta parte de aquí nos va a dar negativa y las integrales como que se van a cancelar. Con lo cual uno no puede resolverlo de esta manera simplemente integrando desde 0 a 6, sino que tiene que dividir el intervalo desde 0 a 4 y después desde 4 a 6. Fue algo que vimos anteriormente, que comenté anteriormente que iba a salir. Lo veremos ahora. ¿Vale? Cuando tenemos funciones que pasan por diferentes lugares, lo que sucede es que las áreas se van cancelando. Esta área con esta y esta se van cancelando. O sea, supongamos que esto de 2, que esta parte de aquí de 4 y que esta de menos 3. Entonces, la suma de todas estas cosas pues va a ser 2 más 4 menos 3 es igual a 3. Entonces, la integral va a dar 3. O sea, la integral, si nosotros integramos desde A hasta B, el resultado nos va a dar 3, pero el área realmente no es 3, el área es 2 más 4 más 3, porque esta área, o sea, aunque esté debajo, si uno lo que está interesado es en el área, lo que vale es 3, si uno está interesado en la integral, lo que vale es menos 3. Entonces el área sería 9, mientras que la integral va a dar 3. ¿Y por qué es? Porque hay un tramo de la integral que está por debajo del eje de las X. Entonces, cuando nos pidan áreas, siempre tenemos que garantizar que la función o esté completamente por encima del eje, o sea, esencialmente que la función no corte en ese intervalo al eje de las X. Si corta en ese intervalo al eje de las X, pues tendremos que hacer esto. Tendremos que picar la función, hacer la integral de 0 o sea,
de 0 a x1, este integral nos va a dar un valor positivo, pues podemos poner el módulo, pero nos va a dar positivo, después hacer la integral de, aquí me he equivocado, es x1, desde x1 hasta x2, este integral nos va a dar negativo y tenemos que cambiarle el signo, por eso se pone el módulo, más la integral de x2 a b, en este caso nos va a dar positivo, en este caso, en otro puede dar negativo, y le ponemos el módulo siempre para garantizar que lo que está dentro es positivo, o sea, el valor absoluto. Entonces, esto se reduce a tener la primitiva en x1 menos lo que vale en a, más la primitiva en x2 menos lo que vale en x1, más la primitiva en b menos lo que vale en x2. ¿Vale? O sea, lo que se hace es picar todo el tramo en tres integrales. Una integral para esta parte, otra para esta y otra para esta. Si uno lo que está interesado es en calcular el valor de la integral, la calcula completa. Pero si uno lo que está interesado es en calcular las áreas, que siempre son positivas, las áreas que describen la función con el eje de las x, pues entonces sí tiene que picarlos y darle valores positivos a todas estas expresiones. Vamos a ver un ejemplo. Si nos piden calcular el área limitada por la función x cuadrado menos 1 en el eje x y el eje x en el intervalo menos 2, 2. ¿Vale? Fíjense que nos piden el área. Entonces, el hecho de poder graficar las funciones desde el punto de manera relativamente fácil, pues nos puede ayudar realmente. Esta función va a tener esta forma, aquí va a estar el 1, va a cortar al eje en 1 también, a los ejes en 1 y en 1, y lo que nos están pidiendo es hasta 2, así que sería algo así. ¿Vale? Lo que nos están pidiendo es esta parte de acá, esta parte de acá, supongamos que aquí está el 2, estamos interesados en esta área de aquí, en esta área de aquí, y como nos dicen que es entre los ejes, pues también estamos interesados en calcular esta otra área de acá. Pero esta en la integral nos va a dar negativa, ¿vale? Entonces vamos a tener que dividir la integral en varios valores, en los valores donde corta los ejes de coordenadas. Eso es lo que hacen aquí. Lo primero que hacen es ver cuando la función es igual a 0, o sea, cuáles son los puntos de corte con los ejes de esta función. Esto es x cuadrado menos 1 igual a 0, y aquí salen dos valores, x igual a más menos 1, que es lo que aparece acá. ¿Vale? Son los dos puntos de corte con el eje. Como esos dos puntos de corte están dentro del intervalo, nosotros tenemos que picar el intervalo y tomar desde menos 2 hasta menos 1, luego desde menos 1 hasta 1 y posteriormente desde 1 hasta 2. ¿Vale? Entonces, nuestra integral, primero hallamos la primitiva, nos queda la integral de esto no es difícil, queda la integral de x cuadrado menos la integral de 1 y lo que queda es x a la 3 sobre 3 menos x. Y ahora tenemos que evaluar eso en cada uno de estos intervalos. Primero, tenemos que calcular cuánto es que vale desde menos f en menos 1 menos f en menos 2. ¿Vale? Siempre el valor que está a la derecha, el que es mayor, va arriba y el otro va debajo. Entonces sería f en menos 1 menos f en menos 2, después f en 1 menos f en menos 1 y por último f en 2 menos f en 1. ¿Vale? O sea, evaluamos menos 2 en menos 1 en 1 y en 2 todos estos valores, nos dan menos 2 tercios, 2 tercios, menos 2 tercios y 2 tercios. Otra cosa que uno puede que se dé cuenta, y por eso es importante también saber algo de análisis, es que esta función que nos aparece aquí es una función par. Fíjense que lo mismo que está de este lado va a estar también de este, con lo cual uno podría también calcular la integral desde 0 hasta 2 y multiplicarlo por 2 y nos va a dar lo mismo que esto. También esto va a salir, si se fijan, lo vamos a ver ahora cuando lo calculemos. Aquí vamos a tener lo que dije, para calcular el área vamos a tener que dividir en tres intervalos, desde menos 2 hasta menos 1, es este tramo de aquí. Después, desde menos 1 hasta 1 es el tramo largo que aparece acá. Y después, desde 1 hasta 2 es este tramo que aparece acá. Cuando nosotros calculamos esos valores, fíjense, f en menos 1 nos había dado 2 tercios, f en menos 2 sería, o sea, menos, quedaría f en menos 1 menos f en menos 2, esto sería 2 tercios menos 2 tercios, o sea, esto al final va a dar 4 tercios, en la otra parte tenemos menos f en menos 2 menos f va a dar nuevamente 2
o sea, menos 2 tercios, menos 2 tercios va a dar menos 4 tercios, pero negativo, pero con el módulo ese valor se va a hacer positivo. Y por último tenemos 2 tercios menos 2 tercios que se vuelve a 4 tercios. Entonces sería 3 veces 4 tercios, el resultado va a ser 4. Si nosotros hubiésemos calculado solamente la integral sin hacer esto, si nosotros estuviésemos interesados, o sea, si nosotros no hubiésemos hecho esto de dividir en diferentes tramos y lo que hubiésemos hecho es calcular la integral desde menos 2 hasta 2 de nuestra función de x cuadrado menos 1, hubiésemos tenido que esto es x a la 3 sobre 3 menos x, ¿vale? Y esto evaluado desde menos 2 hasta 2, ¿vale? De menos 2 a 2. Entonces esto es f en 2 menos f en menos 2. Y vamos a ver esto, f en 2 era 2 tercios. Esto da 2 tercios. Y f en menos 2 menos este valor de aquí nos da 2 tercios también. Menos, y aquí sería menos 2 tercios. Y el resultado hubiese sido 4 sobre 3. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nos da 4 sobre 3? Cuando debería darnos 4, ¿no? Lo que daba aquí era 4. El problema está en que esta área de acá, habíamos visto que medía esta de aquí, era 4 sobre 3. La integral de esta parte es 4 sobre 3 también, pero con signo negativo, no el área, la integral. Y esta integral de aquí era 4 sobre 3 positivo. Lo que va a suceder es que estas dos se van a cancelar, dos de ellas se van a cancelar y nos va a quedar 4 sobre 3 solamente. Sin embargo, como nosotros lo que estamos hallando esa área es este 4 sobre 3 que es positivo, más este 4 sobre 3 que es positivo, más este 4 sobre 3 que es positivo. Y entonces nos queda 3 veces 4 sobre 3, que al final es 12. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta, o tener bien claro, que cuando estamos calculando áreas tenemos que ver los lugares donde corta la función al eje de las x y dividir la integral en esos tramos, de un valor donde corta a otro valor donde corta, y hallar las áreas en cada uno de esos valores por separado, y después sumar las áreas. Las que son negativas las ponemos positivas porque lo que estamos hallando es el área, utilizando el valor absoluto, y en el caso de que nosotros estemos calculando la integral normal, sin una interpretación de que sea el área, pues en esos casos sí se queda con el signo que sea, y bueno, no hace falta ni siquiera dividir en el intervalo, calculas la integral y ya está. Bien, vamos a continuar. ¿Qué pasa si nosotros queremos hallar el área entre dos curvas, entre dos expresiones? Si tenemos una función f en x y otra función g en x y queremos hallar el área que esté encerrada entre f y g, pues va a ser lo mismo. Lo que vamos a tener que calcular es la integral desde f hasta g, pero ¿dónde? En los puntos donde las funciones se cortan, ¿vale? Si nosotros estamos interesados en un intervalo más grande, por ejemplo en este intervalo de aquí, pues tendríamos que hacer lo mismo, la función f menos g, pero hallar los módulos, o sea, el área de esta parte de aquí con módulo, el área de esta parte de aquí con módulo y el área de esta parte de aquí con módulo. La otra opción es saber en cada parte cuál función está por encima y cuál función está por debajo. Y poner la que está por encima delante y la que está por debajo detrás, hallar las integrales normal y siempre nos van a dar positivo. Pero si no tenemos garantía de cuál está por encima o cuál está por debajo, la forma es utilizando los valores absolutos o los módulos, que a veces se les llama módulo en lugar de valor absoluto. Veamos un ejemplo. Estamos interesados aquí en calcular, nos dicen, calcula el área limitada por estas gráficas. F es igual a x cuadrado más 2x menos 1, es una parábola, y la y es igual a menos x menos 1. ¿Vale? Entonces, entre los puntos x igual a menos 3 y x igual a 1. Ahí no sabemos realmente ellas cómo van a ser. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver en qué puntos, o sea, a ver, algo importante. El área entre dos funciones es equivalente a hallar el área que hay respecto al eje x con la diferencia de ellas dos. Nosotros podemos escribir una nueva función, h en x, que sea igual a f menos g, a f en x menos g en x.
Y en este caso, esa nueva función pues nos va a dar x al cuadrado más 2x menos 1 menos, entre paréntesis, menos x menos 1. ¿Vale? Y esto al final pues va a ser igual a x al cuadrado más 3x más 3x y ya está. Fíjense que es lo mismo que ellos han hecho aquí, esencialmente. Yo lo que he hecho es trabajar con una nueva función, yo voy a trabajar con esta función y voy a hallar el área de esta función con respecto al eje x y veremos que nos va a dar lo mismo. Ellos lo que están haciendo es, vamos a buscar los puntos donde las funciones son iguales, que son en x cuadrado más 2x menos 1, cuando es igual a menos x menos 1, para hallar estos puntitos de acá. Porque si en algún momento una función pasa a estar por encima de la otra, pues entonces la integral, si nosotros la ponemos tal cual, nos va a dar negativa, y entonces nosotros pues tenemos que dividir primero esta parte con valor absoluto, después esta otra parte con valor absoluto, y así podemos hallar el área que está dentro. Entonces, lo que estamos buscando es cuando esto es igual a 0, y esto es igual a 0, pues cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 0, porque aquí podemos tomar factor común, x por x más 3. Y esto igual a 0 y aquí salen dos valores, el x igual a 0 y el x igual a menos 3. Y nosotros estamos interesados en el área desde menos 3 hasta 1. Fíjense que en el medio comienza en menos 3, termina en 1, el 0 está en el medio, con lo cual hay un punto donde cambian de signo. Ellos aquí definen la función resta, que es lo mismo que yo he hecho aquí, y trabajan con esta función resta, que realmente esto lo podían haber hecho antes, ¿vale? Podrían haber definido la función resta desde el inicio y hallar los ceros de la función resta, que es equivalente a hallar los puntos donde ambas funciones se cortan. Entonces lo que hacen es hallar la integral de esta función diferencia. En vez de hallar una entre otra, pues lo que hacen es hallar la integral de esta función que es la resta entre f y g. Y eso nos va a dar pues x a la 3 sobre 3 más 3x al cuadrado sobre 2. Y ahora esta que va a ser nuestra primitiva, pues la van a evaluar en los tres puntos. Fíjense que vamos a tener la integral desde menos 3 hasta 0 y después la integral desde 0 hasta 1. ¿Vale? Entonces estamos interesados en cuánto es que valen menos 3, cuánto valen 0 y cuánto valen 1. En menos 3 se va a valer 9 sobre 2, en 0 va a valer 0 y en 1 va a valer 11 sobre 6. Entonces vamos a calcular esas dos integrales. ¿Vale? Es evaluar f en 0 menos f en menos 3, ¿vale? Porque va desde 0 hasta menos 3, f en 1 menos f en 0, y cuando sustituimos todo esto, fíjense que esta primera va a ser negativa y esta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en un caso una está por encima de la otra y en el otro caso es al revés. Pero como estamos hallando áreas, pues ponemos valor absoluto y esta diferencia nos va a dar 19 sobre 3. Voy a insistir nuevamente en lo mismo. Si nosotros hubiésemos calculado las primitivas simplemente desde 0, o sea, hubiésemos calculado esto, la integral de la función que nos están dando, desde menos 3 hasta 1 directamente, pues lo que iba a suceder es que esta área de aquí se iba a cancelar con parte de esta área de aquí. Y el resultado no hubiese sido el que hemos obtenido, que es esta área más esta área, sino que nos hubiese dado esta integral de f en x, nos hubiese dado al final f grande en 1 menos f grande en menos 3. Y esto iba a ser igual a 9 sobre 2 menos 11 sobre 6. ¿Vale? Y esto al final, cuando sumamos, aquí sería como tener 27 menos 11 son 16 sobre 6. Que es diferente al resultado que hemos obtenido, ¿vale? Fíjense que el resultado que se obtiene de la suma de las áreas es 19 sobre 3. Esto es diferente, son dos valores diferentes. ¿Por qué? Porque en este lo que se ha calculado es la integral y se han cancelado partes de las áreas que son iguales, y en este lo que se ha calculado es un área, se le ha puesto, si era negativa se ha puesto el valor positivo, y después la otra área, y si era negativa se ha puesto el valor positivo. Y el resultado pues va a ser más grande. ¿Vale? Espero que esto quede claro. Cuando calculamos la integral, ponemos el valor y ya está, y allá sustituimos en la primitiva los límites de integración, no hay ningún problema, pero cuando nosotros estamos interesados en calcular áreas, pues en esos casos necesitamos hallar el valor absoluto de cada uno de los tramos donde la función,
tenemos que cortar la función en cada uno de los lugares donde ella cambie de signo, porque si no hay cosas que se van a cancelar. La parte negativa se va a cancelar con la parte positiva y nos va a dar el verdadero valor del área. ¿Vale? Espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.